los años, la víspera de Reyes, preparo 2 roscones. Uno lo cenamos esa noche con el equipo oficial de probadores de piruletas de jamón y tenemos una tradición. El que saque la fava tiene que cocinar una cena para todos y el que saque el rey escoge el menú. El otro roscón lo comemos al día siguiente, lo desayunamos después de abrir los regalos. Pero venga, que me enrollo mucho y tenemos que preparar un riquísimo roscón de hojaldre relleno de trufa. Haz esta delicia de roscón y crea tu propia tradición. Vamos con los ingredientes. 2 láminas de hojaldre redondas, un poco de agua, un huevo, 500 gramos de nata de montar, 200 gramos de chocolate negro, 30 gramos de azúcar y un poco más para adornar el roscón, granillo de almendra, frutas confitadas y no se te olvide una fava y una figurita de rey. Comenzamos pincelando una de las láminas de hojaldre con un poco de agua. Y continuamos pegando la otra lámina de hojaldre encima. Con la ayuda de un cortador o de un vaso, de cualquier cosa que tengamos redonda, vamos a hacerle el agujero. Y este trocín lo quitamos, pero no lo tiréis, ¿eh? Lo rellenáis con un poco de crema de cacao y lo metéis al horno y está buenísimo. Bueno, ahora lo vamos a pincelar con un poco de huevo batido, porque vamos a hacerle los adornos. Ahora vamos a decorarlo, podemos decorarlo como queramos. Yo voy a ponerle las típicas naranjas confitadas, unas cerezas. Vamos a echarle un poco de granillo de almendra, que le va a dar un toque crujiente muy rico. Y ahora vamos a ponerle un poco de azúcar humedecida. Tenemos el azúcar ahí, le vamos a echar una cucharadita de agua y vamos removiendo. Humedeciendo así el azúcar, lo que conseguimos es que nos queden así como montoncitos de azúcar por ahí. Pero tenéis que echar muy poca cantidad de agua, solo que se humedezca el azúcar. Ya solo nos queda meterlo al horno. Lo vamos a hornear unos 15-20 minutos a 180 grados, calor arriba y abajo, en la parte media del horno más o menos. Vamos con la trufa. Tenemos en un cuenco el chocolate troceado, la nata caliente, la puedes calentar en el microondas, en la vitro, donde quieras. Echamos la nata caliente sobre el chocolate. Lo dejamos ahí unos segundos que vaya ablandando el chocolate y luego removemos. Cuando ya esté el chocolate todo derretido, pues nada, lo dejamos enfriar y lo metemos unas horas en la nevera para luego montarlo. Tenemos ya la nata y el chocolate bien frío, vamos a montarlo. La nata tenemos que tener cuidado de no pasarnos al montarla, porque se nos puede hacer mantequilla. Cuando vemos que empiezan a salir estos surcos que vais a ver ahora, cuidadín que enseguida está, ¿eh? Ya la tenemos, no necesitamos más. Lo pasamos a una manga y una vez frío el roscón lo vamos a rellenar. Con un cuchillo de sierra lo vamos a abrir por la mitad. No se os olvide, ¿eh? La fava y el rey. A ver, ¿dónde lo ponemos? Aquí. Y ahora colocamos la tapa y nuestro roscón de Reyes de hojaldre listo para comer. Pues hasta aquí la receta de hoy de nuestro roscón. Contad en los comentarios qué hacéis vosotros cuando os toca la fava o el rey.